Hola, hola, a ver, vamos a hacer una prueba de sonido. Vamos a esperar aquí que se conecte gente. Ay, ¿cuándo se acaban estos nervios? A ver. Hola, hola. ¿Se escucha bien? Excelente. ¿Me puedes confirmar si me escuchas, porfis, Armando? Amor. Bienvenido, eres el primero. Ah, excelentísimo. Quería nada más comprobar que se escuchara bien con el micrófono. Muchas gracias. Mi Areliux, preciosa mi niña, muchas gracias por conectarte. Aquí se va a quedar de todas maneras grabado para que pues tengamos más adelante, para quien guste ver la... Perfecto. Para quien guste ver la grabación, pues ya lo ve después entonces. Muy bien. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a comenzar para los que ya se empiezan a conectar. Muchísimas gracias. La semana pasada les comentaba que voy a empezar a hacer una serie de lives cada semana en donde voy a estar hablando de diferentes temas de seguros, obviamente en un lenguaje pues más cómodo, más jovial incluso, pero también vamos a tratar temas que al final del día son cosas que tenemos que conocer para pues, cuestiones empresariales, cuestiones profesionales, cuestiones del día a día. Entonces, la semana pasada contestaba preguntas básicas sobre qué es un PPR, cómo se ahorra con los seguros y bueno, diferentes preguntas básicas, ¿no? Desde cuándo podemos abrir un plan, por cuánto tiempo, etcétera. El día de hoy me voy a enfocar 100% en lo que se trata de los beneficios fiscales. Pero antes, les recuerdo que el día 13 de febrero, el próximo mes, 13 de febrero, antes del Día del Amor y la Amistad, a las 8 de la noche voy a dar un webinar y en este webinar voy a tratar más a detalle todos los temas que voy a estar dando semana con semana. Entonces, en la semana estuve haciendo preguntas, o sea, ahora sí que preguntando para quienes tenían más preguntas del tema y me salieron 8 preguntas sumamente importantes y las voy a contestar el día de hoy. La primera es que me hicieron ¿tengo que ser un empresario y facturar para que me devuelvan impuestos o también puedo hacerlo siendo asalariado? Antes que nada, hay que tener muy en cuenta que todos pagamos impuestos, ¿no? Y a todos nos hacen retenciones de impuestos. Siempre y cuando tú seas una persona que tú seas, ya sea dentro del SAT, como una persona con actividad física, con actividad empresarial o persona moral, o estés en el régimen simplificado, todos tenemos que deducir impuestos. Entonces, que diga, todos tenemos que pagar impuestos. A todos nos hacen retenciones de impuestos. Si tú eres una persona asalariada, a lo mejor no ves esa retención de impuestos porque la misma empresa que te está pagando el salario es la que te hace la retención de impuestos, es decir, tu patrón hace la retención de impuestos por ti. Entonces, por ende, cualquier persona que esté dado de alta de hacer un registro patronal o en el IMSS o en el ISSSTE o cualquier persona que esté declarando que tiene una actividad y que está generando ingresos, tiene que pagar impuestos. Entonces, por ende, sí puedes deducir, sí puedes eliminar y sí puedes posponer los pagos de los impuestos con diferentes estrategias fiscales, ¿vale? Y eso, de hecho, nos lleva a la siguiente pregunta que me hicieron, que dice, ¿cómo se deducen los impuestos con el PPR? Ojo, y eso es muy importante. El único plan de inversión y ahorro que te permite deducir, eliminar o posponer el ISR, el pago ISR, es el plan para el retiro, el PPR que les vengo hablando. Y lo manejan diferentes instituciones de seguros, Allianz, GNP, Scandia, Mafre y Bursa, diferentes. Incluso también ya lo están empezando a manejar los bancos. Pero sin importar cuál sea la institución financiera o aseguradora, estamos hablando de que siempre se tienen estas 3 formas de deducción, ¿vale? 3 formas de manejar los impuestos. La primera es la eliminación, ¿vaya? Es decir, yo no pago impuestos. Que yo les voy a decir, ese es el artículo 93 de la ley de ISR. No me lo inventé yo, lo dice la ciencia, bueno, lo dice la ley.
En este, ¿qué te dice? Tú estás exento de pagar impuestos. Ajá, pero ¿cómo funciona? Ok, estás exento de pagar impuestos de ahorro y de la inversión que tú hayas hecho durante el periodo de tiempo que tú hayas hecho tu ahorro e inversión, ¿vale? Ya sea Afore, ya sea PPR, ya sea en el banco, ya sea debajo de tu colchón, ¿ok? Tú tienes que pagar impuestos, ¿sí? Tienes que pagar impuestos de tu ahorro y tienes que pagar impuestos de la utilidad de tu ahorro, ¿vale? O sea, de las inversiones de tu ahorro. Pero lo puedes exentar, es decir, puedes no pagar impuestos después de los 65 años o después de los 60 años si lo estás haciendo de manera declarada bajo el artículo 93, ¿vale? Entonces, muchas veces que me pasa con mis clientes, me dicen, Dani, es que yo no quiero ni deducir impuestos ni posponer impuestos, yo quiero simplemente no pagar, pero no me quiero esperar hasta los 65 años. Ok, entonces, ¿qué hago? Si tú ahorras, vamos a suponer que una persona en un plazo de, no sé, 10 años, ahorra 1,000,000 de pesos, ¿vale? Y esa persona tiene 50 años. De ese 1,000,000 de pesos le generó una utilidad de 500,000 pesos. Entonces, esta persona va a tener que pagar de esos 500,000 pesos un porcentaje de impuestos, que es alrededor de un 20%. Depende de cada uno de los artículos, pero si mal no recuerdo, el artículo 93 es un 20% de impuestos. Y se paga, sí, de la utilidad que le generó el ahorro, no del ahorro como tal. Entonces, no importa si tú, ¿cómo se le dice? Si tú no lo ahorraste hasta los 65 años, sí lo puedes retirar, pero sí te van a hacer una retención de impuestos de la utilidad que te generó esa inversión. Ahora, mismo caso, la persona ahorra 1,000,000 de pesos y la inversión le dio 2 millones de pesos. Y va a cobrar 3 millones de pesos a sus 60 años, 61 años. Esa persona no va a pagar impuestos, no le van a hacer ninguna retención de impuestos. Pero ojo, si esa misma persona genera una utilidad mayor dentro de ese 1,000,000 de pesos que invirtió y la utilidad sean 2,500,000, la persona va a tener que pagar impuestos por los 500,000 pesos adicionales. Pero no me voy a adelantar tanto a ese tema porque eso lo vamos a ver más a detalle en el tema del webinar. Para que nada más quede bastante claro, en el artículo 93 tú exentas impuestos, pero hasta la edad de los 60 o 65 años si tú no estás declarando fiscalmente en el artículo 93. De ahí viene el artículo 151, que es el artículo de la deducción, ¿vale? Entonces estamos hablando de que ahorita es eliminación, el primero, el 93, deducción, el segundo, el 51 y el tercero, que es el 185, que es posponer, que tiene una palabra específica, pero ahorita no me acuerdo. Entonces, hablando en específico de la deducción que te dice, que es el artículo que de hecho yo tengo en mi plan para el retiro, yo declaro que yo soy una persona que ya sea asalariada, ok, ojo, ya sea asalariada o persona física, porque los PPR son para personas físicas, yo declaro que yo pagué de impuestos, tuve tal ganancia, no tuve 1,000,000 de pesos de ganancia en todo el año. Entonces yo declaro con facturas ese 1,000,000 de pesos. Y le digo, ok, me dice Hacienda, ok, mira Dani, por tu nivel de ingresos tú tienes que pagarme a mí, no sé, vamos a poner ahí un 10%, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, el 10% de 1,000,000, ¿cuánto es? Ahí, contéstenme. Son 100,000, ¿no? ¿Son 100,000? Son 100,000 pesos. Ok, le digo, a ver, entonces le digo a la Hacienda, espérame, porque de esos 100,000 pesos yo tengo deducidos en mi plan de ahorro, ¿ok? El 10% de lo que yo llevo pagado en mi PPR. Entonces estamos hablando de que si yo tengo un plan, no sé, que en el año yo ahorré unos 100,000 pesos, yo declaro que a mí me retiene el SAT el 10%, ¿ok? Entonces, yo le digo, no te voy a pagar lo que es el 100%, no te voy a pagar los 100,000 pesos, sino que te voy a pagar 90,000 pesos. Ahora, yo me fui a un ejemplo muy drástico de una persona que nunca ha deducido el ISR. Pero si nos vamos a otro ejemplo, en donde una persona normal, por lo general, le da a pagar, no sé, unos 30,000 o unos 20,000 pesos, pues estamos hablando que una deducción de impuestos anuales de 10,000 pesos ya representa una bastante amortización ahí, ¿no? Entonces, aquí estoy hablando de que se deduce en la declaración anual los impuestos de ISR, ¿vale? Eso es en el 151. Y en el 185, ese es un poquito más, la verdad, tequioso, pero en resumidas cuentas lo que te dice es,
lo que tú no vas a pagar de impuestos ahorita, yo declaro que tengo un plan para el retiro y yo no los quiero pagar hasta que yo retire el 100% de mi inversión. Entonces, a mi Hacienda me va a estar contabilizando, ¿no? Ok, Daniela no pagó 10,000 pesos en el 25, no pagó en el 26 ni en el 27, taca. Entonces, cuando Daniela cumpla 65 años, o Areli, o Graciela, o Armando, o John, que está aquí conectado también, ok, entonces yo ya sé que cuando estas personas cobren, yo le voy a hacer la retención de esos impuestos sobre las utilidades del plan de ahorro, ¿vale? Así, estos son los 3 artículos, así es como funcionan las 3 formas de deducir impuestos, ¿vale? Que sería como la forma de manejar los impuestos en realidad. De ahí tenemos el punto 3, que habla sobre si una persona moral puede deducir impuestos sobre un PPR. Creo que lo acabo de contestar ahorita. Realmente no se puede. Si eres una persona moral, sí puedes deducir impuestos con planes de ahorro e inversión en los seguros, pero son productos específicos y son otros artículos con otra ley. Yo del mercado, la verdad, conozco 2 productos muy buenos que se manejan, que son el Hombre Clave en GNP y el Optimax Elite o Ejecutivo, creo que es de Allianz. Esos son los únicos 2 productos que yo conozco aquí en México que manejan deducciones de impuestos a personas morales y que incluso, hablando en específico del tema de Allianz, puede cobrar después una persona física el tema de utilidades sobre la inversión libres de impuestos. Pero es un tema igual para más adelante y es una asesoría mucho más personalizada. Para que me hizo la pregunta, luego te escribo y lo vemos, ¿va? De ahí tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿me cobran impuestos por ahorrar? Y si es así, ¿cómo le hago para que no me los cobren? Por el ahorro como tal, no te van a cobrar el impuesto, ¿ok? O sea, yo porque tengo ahorrado, no sé, 1,000,000 de pesos, no te lo van a cobrar, pero sí te van a cobrar por el aumento de tu capital, por eso se llama ISR, es el impuesto sobre la renta, es decir, sobre el ingreso anual. Si ya te cobraron, por ejemplo, por ese ingreso anual, pues ya no te van a cobrar sobre tu ahorro, ¿vale? O sea, sobre el ahorro como tal, no te lo cobran. Pero si ese ahorro genera un rendimiento, es decir, aumenta tu renta, ¿vale? O sea, aumenta tus ingresos totales, entonces ahí sí te van a cobrar impuestos. Seas quien seas. Seas una persona que no declara impuestos, seas una persona que dice que es apenas estudiante y el dinero se lo dan sus padres, seas una persona física con actividad empresarial, asalariado, toda persona que tenga sus ahorros en una entidad financiera, ¿ok? Pues obviamente hecha y derecha, ¿no? Con todas sus leyes y contrato y todo eso, no por debajo del agua, siempre va a tener que hacer pagos de impuestos, ¿no? Hacienda siempre le va a hacer esta retención de impuestos sin importar el origen de sus ingresos, ¿va? Y la siguiente pregunta, vamos por el número 5, nos faltan con esta 4. ¿El Afore es también deducible? Y la respuesta es no. A ver, si tú tienes un Afore, tienes que entender una cosa. Una cosa es el Afore y otra cosa son los planes para el retiro. Y son complementarios, ¿ok? Es decir, tú tienes un Afore porque tú estás dado de alta bajo con un patrón, y ese patrón te paga un IMSS o te paga un ISSSTE o lo que sea. Recuerden que los Afores es una entidad que administra los fondos de retiros, ¿vale? Administra es la palabra, los administra. Es decir, ellos reciben a una bolsa gigante ese dinero, ¿vale? Y dicen, tanto dinero es para tal persona y tantos dinero es para tal persona, y yo me dedico a invertirlo a nivel gobierno o a nivel básico, con empresas privadas, ¿ok? Regulada por el Banco de México, que al final del día hace que se genere sí una utilidad también. Pero eso no te genera retención de impuestos, ¿ok? Porque al final del día esas inversiones están bajo el artículo 93, porque el Afore no lo puedes retirar, ¿ok? Hasta los 65 años. Y creo que sí, aquí también lo puedes hacer hasta los 60 años. Tendría que investigar en el tema de Afores, ¿vale? Y el PPR, ¿ok? El PPR es algo privado, que uno sin importar, les repito, no importa si eres asalariado, no importa si tienes Afore o no tienes Afore, no importa si eres persona física, no importa si tienes una empresa o pones uñas, lo que sea, tú puedes abrir un plan personal para el retiro, ¿vale? Y puedes con ello, si tú declaras ingresos ante Hacienda, puedes solicitar una devolución anual de estas deducciones, ¿ok? De estas deducciones, o simple y sencillamente declarar que tú tienes este PPR y decirle a la Hacienda, yo no te pago, pero tú no me cobres, ¿no?
hasta los 65 años. Yo no voy a tocar ese dinero, ¿vale? Para exentarlo. De ahí tenemos la siguiente pregunta que habla, eso es muy interesante. ¿Cuál es el límite de deducibilidad? Cada artículo, y aquí estamos hablando en específico, bueno, no, cada artículo, todos, el 93, el 151, el 185, tienen diferentes límites, ¿va? En el caso del 93, como es aplazar, es eliminar el impuesto, ¿qué es lo que dice? Ok, yo no te voy a cobrar impuestos sobre esos ahorros o esas utilidades, pero si tú para tus 60 años la utilidad se excede de 2 millones de pesos, yo te voy a cobrar de la diferencia de los 2 millones de pesos, el exceso de los 2 millones de pesos de utilidad, el 20%, que es el ejemplo que les daba yo al inicio, ¿no? de la plática. De ahí tenemos el 151, que es el de la deducibilidad, ¿vale? Ahí, por ejemplo, en específico habla de que se puede deducir hasta un 10% de tu ingreso anual, que es el ejemplo que yo les decía. Si yo gano 1 millón de pesos en el año, yo puedo deducir hasta 100,000 pesos en todo el año, ¿vale? Ese es el máximo monto que yo puedo deducir, o lo que es equivalente a 5 UMAS anualizadas. El UMA es una unidad de medida que se llama unidad de medida actualizada, ¿vale? Que se actualiza año con año en base a la inflación y otra serie de factores, ¿va? Y, por ejemplo, al día de hoy, 2025, el valor de 5 UMAN, o sea, 5 UMAS anualizadas, es de 206,000 pesos. Entonces, para el artículo 151, el límite de deducibilidad es 206,000 pesos, 367, ¿va? Para que lo tengan ahí exactito. Y en el caso del 185, depende de tus niveles de ingresos, ¿ok? Según el nivel de ingresos que tú tengas, tú apareces en un rengloncito, ¿vale? Entonces, si yo gano menos de 1 millón de pesos, a mí me retienen, por decir un número, 10%, no son números oficiales. Si gano más de 2 millones de pesos, 20%. Si gano 3 millones de pesos, 30%. Y así sucesivamente, ¿vale? Son rangos un poco más grandes, obviamente, pero es como para ponerles un ejemplo acá, ¿va? Y aquí me pregunta, ¿cuál es mi porcentaje de deducción de ISR? Eso se determina en base a, como lo acabo de explicar ahorita, en base a tus niveles de ingresos anuales. Si no los conoces, lo puedes decir tu contador. En la mayoría de las personas asalariadas les voy a dar un tip. O sea, si tú no ganas más de 100,000 pesos mensuales, estás en el 10%, ¿vale? O sea, si ya vas después, o sea, declarados, ojo, son declarados. Si eres una persona que gana en efectivo y no lo declaras a Hacienda, pues obviamente Hacienda, aunque tiene otras maneras de comprobártelo, pues para ellos el ISR, la tasa de ISR, va a estar en base a lo que tú has declarado, ¿ok? Ojo, aquí va otro tema, y eso más adelante voy a invitar a un contador que nos explique un poquito más de este tema. De hecho, lo quiero invitar para el webinar, para que nos explique un poquito más también de este tema, porque igual si tú no declaras la suficiente cantidad de ingresos, pero dices que tienes un alto nivel de deducibilidad, bueno, ahí Hacienda te dice, bueno, a ver, ¿de dónde me estás sacando este dinero que no me lo estás declarando, ¿no? Entonces ahí mucho ojo para los que manejan efectivo. Bueno, les decía, el porcentaje de deducibilidad se maneja, o sea, se establece en base a una tabla que se tiene ante la ley de ISR. Lo voy a dar más a detalle ahora sí, la oficial en el webinar del 13 de febrero a las 8 p.m. Y ahí van a ver, según sus niveles de ingresos, en qué porcentaje de ISR están, ¿va? Y la última pregunta que tengo es, ¿puedo deducir impuestos si soy extranjero? Hablando específicamente de materia de seguros, de un PPR, hay que tener en cuenta una cosa. Bueno, tres cosas. La primera es que sí puedes deducir impuestos en México si eres una persona extranjera que tiene declarado que genera ingresos acá y paga impuestos en México, ¿vale? Pero tú no puedes abrir un seguro, ¿ok?, de cualquier tipo, ¿ok?, llámese autos, incluso gastos médicos o lo que sea, si tú no tienes una residencia, ¿vale? Tú tienes que ser una persona que tenga residencia en México para poder abrir un seguro en México, para poder abrir cuentas bancarias en México, ¿ok?, como persona residente del país. Entonces, ahí sí, ya puedes abrir un plan para el retiro sin importar si eres de Francia, de Estados Unidos, de Canadá o de cualquier parte del mundo que tú seas, ¿vale? Y bueno, con eso ya terminamos el tema. Muchas gracias para mis 3 fans que se conectaron. Los amo con todo mi corazón. Les mando un súper besito.
Y para los que ven después este webinar, este live, les recuerdo nuevamente que voy a tener un webinar el día 13 de febrero a las 8 de la noche para que se conecten. Voy a estar mandando pautas y les voy a estar mandando la invitación para que se registren, y al final del webinar voy a tener una súper promoción que no se pueden perder. Luego les cuento el secreto porque posiblemente tengan una bonificación. Les mando un abrazo y pues cualquier cosa estoy aquí al pendiente.